Hola, buenos días. Vamos a retransmitir en estos momentos y a dar la rueda de prensa sobre el Observatorio Económico que hace el Colegio de Economistas de Valladolid y Palacio de Zamora en relación con su servicio de estudios del cuarto trimestre, pero también las perspectivas que hay en el 2023 y en el 2024, aunque es un poco lejano, pero sí que es cierto que tenemos que tener una cierta previsión de lo que puede ocurrir el año siguiente. Miren, de los datos que obran en el poder del servicio de estudios en estos momentos con relación a las variables económicas que se están analizando, pues la evolución de la economía de Castilla y León en el año 2023 será más débil de lo que habíamos previsto a finales del 2022. Pero un debilitamiento mucho menor de lo que se esperaba realmente, ¿no? Debido a varias cuestiones. En primer lugar, ya nos espera una escasez del gas. Los topes de los precios de la electricidad y el gas no sobrecargan los costes de las familias. La inversión y la producción empieza a respirar de alguna de las formas. Y las empresas tienen todavía la capacidad de mantener el empleo, pero lo tienen a costa de sus márgenes, de reducir sus márgenes. Existe una gran precaución a todos estos datos. En primer lugar, la inflación sigue a unos niveles extremadamente elevados. La producción y la exportación ha iniciado el año a niveles muy bajos. Y los efectos de la subida de precios ya son visibles en los acuerdos salariales, que tenemos que hacer la renovación de convenios en la actualidad. Y existe un riesgo de efectos de segunda ronda. Los factores que incrementaron la inflación están disminuyendo. Tenemos dos grandes problemas, fundamentalmente. Yo creo que quizás sea el más grave problema es la inflación, ¿no? Y tenemos que centrar y focalizar todas nuestras atenciones y todas nuestras soluciones en intentar disminuir y minorar esa inflación. Hay tres variables que han ido disminuyendo y, por tanto, la inflación se ha ido manteniendo un poco hacia abajo, aunque la subyacente está por las nubes en estos momentos y lo vamos a explicar el porqué. Miren, los cuellos de botella de las producciones han desaparecido o al menos han disminuido de una forma desproporcionada, ¿no? Una caída de precios de los fletes han sido los causantes de estos cuellos de botella. La corriente de dinero líquido por parte del Banco Central Europeo, los ciudadanos han ido gastando el dinero y cada vez tienen menos dinero para consumir. Por tanto, ese menos consumo lo que va a hacer es que los precios de alguna forma también bajen. Y el incremento de precios de las materias primas, gas y petróleo que se incrementaron debido a la guerra de Ucrania y Rusia, pues ya se están otra vez manteniendo y están bajando a unos niveles, no decimos normales, pero sí aproximados a la normalidad. Lo que más nos preocupa es la inflación subyacente. Es la más complicada y la que más lenta va a ser a la hora de reducirla o eliminarla. Sin embargo, existen unos datos muy preocupantes, porque superan las expectativas que teníamos en su momento y que hacen que todavía no se haya logrado la cuesta abajo del efecto inflacionario, aun con la rebaja del IVA de un amplio número de alimentos, cantidad de alimentos, de la cesta de la compra. Y esto es debido a varias causas. En primer lugar, los precios de la electricidad han subido en febrero del año 2023, en el que estamos en este momento, frente a un descenso que hubo en el año 2023. Por tanto, tenemos un efecto estadístico, un efecto base estadístico. Las bajadas de carburantes y de transportes combinado de pasajeros también ha habido. Y los alimentos son más caros, con una previsión de más del 10% en todo el año que nos queda, en el año 23. Pues debido a varias cuestiones. El aumento del precio de la energía sigue disparado, fertilizantes mucho más caros del efecto que tenemos desde el año 2022 y la sequía del año 2022 que lo que realmente ha hecho ha sido un impacto muy importante en el encarecimiento de los alimentos de primera necesidad. Las presiones inflacionistas son más intensas de lo esperado y podemos decir sin lugar a dudas que el incremento de precios de los alimentos todavía le queda recorrido por realizar, de tal forma que seguirán subiendo a lo largo de este año. Existe un riesgo inminente de desatar posibles efectos de segunda ronda, lo decíamos anteriormente, y es algo que es sumamente importante, con un alza de los precios y de los salarios que pueden acabar enquistando la inflación de la economía. Y en donde los agentes económicos tienen realmente dos cuestiones. Empiezan a subir sus precios, las empresas tienen que subirlos obligatoriamente, porque les han subido a ellos sus precios en materias primas y, por tanto, de alguna forma tienen que ser repercutidos en los precios finales, ¿no? Y ahí es donde se dispara realmente la inflación subyacente. Y después no bajan los precios por la incertidumbre también de que vuelvan a subir. De alguna forma, los carburantes, los fertilizantes y la luz, ahí hay un impasse de que no saben si realmente la bajada que está viendo en la actualidad se va a mantener o si en los próximos meses puede volver otra vez a repuntar. Y, por tanto, existe ahí una precaución de no bajar considerablemente los precios por si acaso.
Lo más importante es que hay que focalizar los esfuerzos del Estado hacia los hogares con menos renta, es decir, los más vulnerables, al ser los que están más expuestos a la volatilidad de los precios de los productos y de aquellos servicios básicos que no pueden prescindir y que además afectan de una forma desproporcionada en estos momentos de sus presupuestos familiares, haciendo que pierdan un elevado poder adquisitivo. Nos tenemos que fijar ahora en el Banco Central Europeo, en los tipos de interés, porque es la base para poder controlar y contener esa inflación, tanto la subyacente como la inflación general. Miren, las subidas de los tipos de interés realizadas por el Banco Central Europeo están surtiendo, parece ser, el efecto deseado, aunque no con la celeridad que se esperaba en su momento. Actualmente los tipos de interés están en el 3,5% y se espera que este año al menos suba un punto más, 0,5 aproximadamente en dos subidas hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué sube el Banco Central Europeo los tipos de interés? Porque muchas veces lo vemos subir y nos encontramos que muchas veces no sabemos o dudamos de lo que estamos haciendo, ¿no? Pues mira, es muy importante encarecer la financiación de los particulares y de las empresas. Tiene que haber menos créditos y tiene que haber menos hipotecas. Y que además tiene que haber menos dinero líquido circulando, por lo tanto, menos consumo. Pero todo esto conlleva una serie de consecuencias que hay que equilibrar. No podemos reducir el consumo de los ciudadanos porque al final es el motor de la economía. Es el que hace comprar productos, el que hace que las empresas vendan y fabriquen y, por tanto, que ganen dinero y que se mantengan los empleos. Las consecuencias de todo esto que está haciendo el Banco Central Europeo es fundamentalmente para frenar la actividad económica, para bajar esa inflación tan desproporcionada que tenemos en la actualidad. Y, por supuesto, con ello se va a parar el crecimiento económico del año 23. Por eso existe un crecimiento económico débil, tanto en Castilla y León como en España. Está disminuyéndose el crecimiento económico debido a los impactos que está teniendo, entre ellos, la subida de precios de los tipos de interés, del Banco Central Europeo. Y esto va a impactar en los sectores fundamentalmente de Castilla y León, ¿no? Por ejemplo, menos hipotecas, habrá menos construcción. Y si hay menos créditos, habrá menos consumo y, por tanto, menos impacto en el sector servicios. Todo es una cadena que conlleva a que la actividad económica, tanto del ciudadano como de la propia economía de Castilla y León, se reduzca. Decíamos antes que era preciso llegar a un punto de equilibrio y es muy difícil. El Banco Central Europeo tiene una gran responsabilidad porque de alguna forma tiene que saber el punto exacto donde tiene que parar la subida de los tipos de interés y dónde tiene que empezar otra vez a bajar. Fíjense bien que tiene que haber menos consumo, pero lo justo. No más ni menos. Y tiene que haber menos créditos, pero también lo justo. Los tipos de interés dejarán de subir cuando todas las variables que existen en este momento y que impactan a nivel macro y microeconómico, pues lleguen a un punto de equilibrio, como decíamos. Y la inflación, el objetivo del Banco Central Europeo, que sería la inflación normal que tendría que haber todos los años, sería llegar al 2%. Lo que sí que es cierto es que la previsión de la inflación en el año 23 rondará aproximadamente el 4%. Y decimos aproximadamente porque, evidentemente, no tenemos una varita mágica. Todo depende de cómo vayan efectuando y vayan trasladando las variables que existen en el día a día. Pero lo que sí que es cierto es que parece que esto no va a ocurrir, que llegue al 4%, que seguirá siendo más elevada del 4%. Lo que sí que es cierto es que es de suma importancia que el Banco Central Europeo mantenga la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Y sobre todo después de haberse conocido la crisis de los Silicon Valley y de la Credit Suisse. Evidentemente, tenemos dos impactos en el sistema financiero a nivel mundial que puede trastocar completamente la actividad económica a nivel mundial también y, por tanto, tenemos que garantizar tres cosas. Y tiene que garantizarlo el Banco Central Europeo. La liquidez de los bancos, la solvencia de los bancos y una vez que tengamos la liquidez y la solvencia garantizando los fondos de los inversores y de los accionistas de esos bancos, lo más importante es ese banco, el que salga por la fusión o unión, por la compra o la cuestión, sea rentable. Las entidades financieras tienen que ser rentables porque tienen que seguir dando beneficios, dividendos a sus accionistas, que no dejan de ser el motor. La entidad financiera al final es una empresa que necesita ganar dinero para poder estabilizar a sus propios accionistas. Bien, existen dos contradicciones que no van a ayudar al crecimiento económico de Castilla y León. Y son dos contradicciones que muchas veces nos lo planteamos y que surgen ahí. Por ejemplo, miren, la política monetaria y la política fiscal no van al unísono. La política fiscal va en contra totalmente de la política monetaria. Existe una contradicción. La política fiscal está sosteniendo artificialmente la demanda, el consumo, por tanto, todo lo contrario de lo que persigue la política monetaria y las subidas de los tipos de interés. Para que me entiendan, la política monetaria sube los tipos de interés para que disminuya el consumo. Pero la política fiscal, sin embargo, disminuye el IVA de forma generalizada y no centrada en los más vulnerables
Lo mismo ha pasado con los carburantes hace unos meses, haciendo que se incremente y mantenga el consumo. Por tanto, existe una contradicción que tenemos. Es que el mercado es el que tiene que potenciar el consumo y no la política fiscal reduciendo el IVA de los alimentos de una forma generalizada. Y otra contradicción que está ocurriendo son los beneficios. En la actualidad se está produciendo una contradicción que trastoca los planes que está teniendo o está haciendo con la política monetaria del Banco Central Europeo. Sobre todo en alimentos, en la cesta de la compra, y porque la subida de préstamos hipotecarios y créditos al consumo les está haciendo mucha mella en lo que es su presupuesto del día a día dentro de lo que es el ámbito familiar. Y las empresas, en vez de reducir márgenes, mucho cuidado en esto, no es en todos los sectores, pero sí que hay sectores que en vez de reducir márgenes les están incrementando. Y por tanto, aun cuando han incrementado sus costes energéticos y los de las materias primas. Existe una pequeña contradicción que habrá que intentar analizar y seguir muy de cerca para ver cómo está evolucionando. Bien, dicho esto, porque lo más importante en estos momentos con los datos de las variables que se tienen en el observatorio es la inflación y evidentemente su control por parte del Banco Central Europeo, las conclusiones que conlleva el Observatorio Económico del cuarto trimestre y sobre todo las conclusiones, las previsiones, las prospecciones del año 23 y para el año 24, es que el panorama económico de Castilla y León muestra señales de debilitamiento económico, debido fundamentalmente a 4 variables. En primer lugar, la guerra de Ucrania y Rusia, no hace falta dar más explicaciones con relación al incremento de costes desproporcionado tanto de alimentos como de energía y de combustibles, a una inflación persistente que no hay forma de minorarla y se está minorando de una forma muy pausada, muy lenta, se encuentra muy por encima del 2% que dice el Banco Central Europeo y tardaremos tiempo en llegar a ese 2%. Una política monetaria rígida y muy estricta también. Y la desaceleración fundamentalmente de la economía china, que al final es la fábrica mundial en la actualidad y que repercute en la actividad económica de todo el mundo. Miren, el crecimiento de Castilla y León, de la economía de Castilla y León, es muy débil. El crecimiento de Castilla y León se prevé para el año 2023 entre el 1,1 y el 1,4%. No podemos dar cifras exactas, porque incluso lo que puede pasar de aquí a dentro de un mes puede cambiar completamente estos porcentajes. Es una reducción, eso sí, 2 puntos sobre lo que ha pasado en el cierre del año 2022. El Producto Interior Bruto de Castilla y León en el año 2022 fue 3,4% y estamos previendo 2 puntos menos de crecimiento en este año. Y esto es debido a varias cuestiones. Altos precios energéticos, elevada inflación subyacente, que no está controlada, incrementos de los tipos de interés del Banco Central Europeo, previsión de que se sigan subiendo, dificultad de la demanda, consumo de los ciudadanos castellano-leoneses muy complejo, el mercado laboral sigue perdiendo fuerza y la deuda pública sigue siendo alta. Miren, las consecuencias en un ambiente socioeconómico débil, como el que tenemos, son fundamentalmente 2 y pueden ser graves. En primer lugar, posibles recortes de empleo con el consiguiente incremento de un coste social. Y en segundo lugar, un incremento de los precios de los productos. Estamos hablando de una mayor inflación. Lo que pretende el Banco Central Europeo no se consiga, debido a que se traslade el coste a los clientes por parte de las empresas. Y al final, ¿por qué? Porque no se pueden disminuir los márgenes de una forma desproporcionada, porque las empresas tienen que seguir manteniendo sus inversiones para poder seguir siendo innovadoras y competitivas. Lo que sí que es cierto es que una economía creciendo entre el 1 y el 1,5%, y estoy hablando de Castilla y León, con una inflación por encima del 5% y una preocupante elevada inflación subyacente, tiene todos los visos de entrar en una recesión. Aunque la realidad es que no se vaya a ocurrir porque se prevé que siga creciendo el año 2023, muy débil, pero con crecimiento. Ya saben que una recesión es cuando 2 trimestres consecutivos tenemos una disminución del Producto Interior Bruto. Bien, es una realidad, por tanto, que la inflación total disminuya hasta un 4% en el año 2023. Queremos que disminuya hasta un 4% para que esto vaya estabilizándose. La subyacente se tendría que mantener entre un 5 y un 7%, ¿no? Siendo el año 25, estamos hablando dentro de 2 años, cuando realmente podemos llegar a estas cifras estimadas del Banco Central Europeo y que la inflación subyacente empiece a ser equilibrada con la inflación general.
Y es que esta recesión que les estoy comentando, pues aunque parece que existe ahí, la verdad es que se desvanece por una serie de variables que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, las grandes economías internacionales siguen creciendo, por tanto, no tienen visos de que haya una recesión. Existen las subidas de tipos de interés, que va a hacer de alguna forma, están acompasadas atendiendo a una realidad del momento. Hay un buen comportamiento del mercado laboral, lo hemos visto en el año 22 y creemos que lo seguiremos viendo en el año 23. Y en ese momento está la aplicación de los fondos de Next Generation, que realmente lo que están haciendo es que la economía no baje más de ese 1 a 1,4%. Se esté manteniendo, gracias a esos fondos, estamos manteniendo el crecimiento de la economía. Y lo que sí que es cierto es que en el segundo semestre del año 23 de este año se prevé un crecimiento económico del Castilla y León débil, al mismo tiempo lento, pero constante. Y eso es lo que nos garantiza que no entremos en una recesión, por supuesto, con nuestra inflación, y que podamos seguir manteniendo los niveles de crecimiento o de actividad económica que tienen esos momentos Castilla y León. También es cierto que de los datos del Observatorio Económico se han observado que existen unas necesidades de que se produzcan una serie de realidades dentro de Castilla y León. Son las siguientes. En primer lugar, los ciudadanos deben, de alguna forma están obligados, si me permite la expresión, a mantener su consumo, aunque no lo incrementen, y que las empresas lleven a cabo sus inversiones, aunque no sean excesivas. Y para que se logre esto, necesitamos contener las presiones inflacionistas que vayan bajando o manteniéndose como están hasta ahora durante el año 23, y esto lo que hará es facilitar que el Banco Central Europeo deje de aumentar los tipos de interés en un momento determinado, que no se prevé que esto ocurra, el dejar de seguir aumentando el tipo de interés hasta finales del año 2024. Que exista una resiliencia en el mercado laboral, como la que existe hasta el momento, y que se ejecuten y liquiden los fondos Next Generation. Es decir, no solamente es que estén ejecutándose, sino que al final el dinero se encuentre en manos de las empresas para poder, digamos, solventar toda la liquidez o la falta de liquidez que tienen las empresas. Miren, finalmente podemos decir que Castilla y León tiene unas señales de optimismo en su economía. En primer lugar, existe una recuperación prácticamente ya, lo hemos superado a los niveles previos de la pandemia. Por tanto, el gran problema que tuvimos en el año 20 está superado. Existe un incremento sostenido de la afiliación de la seguridad social. El tejido productivo sigue teniendo una gran capacidad de exportación y, por tanto, existe una estabilidad de la demanda externa. Por eso nos afecta a la balanza comercial de Castilla y León. Existe una tendencia en estos momentos a la reducción por parte del gobierno autónomo del déficit y de la deuda pública. Por tanto, existe ya una tendencia a normalizar las cuentas públicas de la comunidad. Existe también una resistencia en la demanda debido a la fortaleza del mercado laboral. Los empleados se consideran fuertes, se consideran seguros de que van a mantener su empleo y, por tanto, siguen consumiendo. Y también la descongestión de las cadenas de suministro a nivel global. Sin embargo, la economía de Castilla y León le queda todavía mucho recorrido, y le queda recorrido entre el 23, 24 y 25. Son 3 años intensos los que vamos a tener y los que tenemos a partir de ahora, porque tiene de alguna forma, tiene que potenciar el potencial de recuperación de los sectores empresariales. Estamos hablando del sector de la automoción, que es determinante para la economía de Castilla y León, el sector turístico o el sector de servicios. Recordemos que Castilla y León es una comunidad fundamentalmente de servicios. Está en disposición a aprovechar los fondos Next Generation. Se está demostrando en nuestras empresas, en el primer momento que están ejecutados y entra la liquidez de los fondos, estamos viendo que nuestras empresas están ejecutando esos fondos de Next Generation. Además, es una comunidad en que está entrando más dinero de los fondos que en la mayoría de las comunidades autónomas. Han entrado 1.353 millones en la actualidad y es la 5ª comunidad autónoma que más dinero ha recibido de los fondos de Generation. Por tanto, eso es un dato muy bueno. Y después tiene un gran crecimiento estructural, tiene un potencial de crecimiento estructural, ya que la región todavía no ha recuperado plenamente, aunque sí en un alto porcentaje, las pérdidas de la pandemia en todos los sectores empresariales. Hay sectores que lo han superado y hay sectores que todavía le quedan un poco por incrementar, y eso es un potencial para seguir creciendo y, por tanto, sin ningún problema. Miren, como conclusión final, podríamos decir, con todos los datos que tenemos, que la economía de Castilla y León es más resiliente, si se me permite la palabra, resistente y equilibrada de lo que se esperaba a finales de año. Por tanto, esto es un dato muy bueno. La diferencia también entre un crecimiento de la economía castellano-leonesa
aunque sea lento, que está siendo muy lento, o un decrecimiento de la misma, radica, según hemos dicho, en encontrar el equilibrio entre un adecuado número de variables, como es la subida de los tipos de interés y la bajada, por ejemplo, de la inflación. Pero sobre todo es muy importante gestionar bien los recursos públicos, creando sobre todo confianza en el ciudadano, que es la base de la riqueza y de la estabilidad de la sociedad castellano-leonesa. Bien, pues estas son las conclusiones y los datos que ha arrojado el análisis del observatorio del cuarto trimestre del Servicio de Estudios de Castilla y León, y bueno, pues me encuentro a su entera disposición para las preguntas que necesiten o las cuestiones que necesiten que yo responda. Muchas gracias por su asistencia. El próximo mes tendremos el Observatorio de Comercio Exterior de Castilla y León, ¿de acuerdo? Y al siguiente mes el de Industria Agroalimentaria. Muchísimas gracias. Feliz Semana Santa, que nos toca dentro de nada. Muchas gracias.